El ser humano siempre ha tenido miedo. Desde el libro del Génesis, por ejemplo, después del pecado, el miedo de Adán y de Eva hacía que se escondieran de Dios. Dios los buscaba y ellos se escondían. Por lo tanto, el ser humano ha tenido miedo. Tuvo miedo Adán y de Eva de enfrentarse a Dios porque habían cometido un pecado, habían desobedecido. Y a partir de ese momento, el ser humano ha tenido miedo. Miedo a muchas cosas. Pero el miedo se relaciona con tres cosas. Algo que podemos perder. El miedo nos hace pensar en algo que podemos perder. Algo que se nos puede quitar y algo que nos pueden hacer. Siempre el miedo está relacionado a estas tres cosas. Algo que podemos perder, algo que nos puedan quitar, algo que nos puedan hacer. Y el miedo, digámoslo así, nos hacen relacionar o vivir de diferentes maneras. El que le tiene miedo a quedarse sin trabajo, entonces siempre está pensando en que tiene que acumular para cuando no tenga trabajo. Siempre el miedo nos hace como tomar decisiones que no podemos controlar. Aquel que tiene miedo a la enfermedad, entonces reacciona queriendo cuidar desmedidamente su cuerpo. El que tiene miedo a quedarse solo busca a veces personas que, aunque le hacen daño, permiten el daño para no quedar solas. Pues este no es el camino para vivir. Sabemos que el miedo que ha producido el pecado en nosotros, un sentimiento que se llama el miedo, y hemos experimentado el miedo. Pero hay un miedo que hay que sanar y es el miedo crónico, un miedo que se convierte como en un trauma en la vida del ser humano. Por eso la Biblia habla de dos maneras de vencer el miedo: la oración y la fe. Con la oración y la fe podemos vencer el miedo, sobre todo porque el Evangelio de San Lucas, que es el evangelio que más habla sobre la oración de Jesús, los apóstoles, capítulo 11 de San Lucas, los apóstoles le decían a Jesús: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. El pueblo de Israel fue un pueblo que supo orar, porque Dios les enseñó a orar. El pueblo de Israel fue un pueblo que aprendió a orar porque Dios les enseñó a orar a través de los profetas, a través de los jueces, a través de personas iluminadas por el Espíritu de Dios para enseñarles a orar. De hecho, el pueblo de Israel manifestó esa oración a través de los salmos. Entonces el pueblo de Israel toda su vida la convirtieron en oración. Es decir, diálogo constante con Dios. Diálogo constante con Dios. La Biblia es un libro de oración. La Biblia es un libro de oración. Los apóstoles pues conocían muchas maneras de orar. Tal vez oraban con los salmos. Tal vez oraban las oraciones piadosas que hacían los rabinos y que le enseñaban al pueblo de Israel. Pero le dicen a Jesús: enséñanos a orar, porque lo que quieren aprender es la experiencia de Jesús. ¿Cuál es la experiencia de Jesús en la oración? Y eso es lo que quieren conocer los apóstoles, la experiencia de Jesús sobre la oración. Muy importante entonces la oración para vencer los miedos, porque la oración vence los temores y los miedos que están más en el corazón humano. Y una de las maneras como los primeros cristianos aprendieron a vencer el miedo fue pronunciando el santísimo nombre de Jesús. Aprendieron a repetir el nombre de Jesús. Iban sintiendo mucha paz y se iban sintiendo sanados por la oración. Los primeros cristianos, por ejemplo, los padres del desierto,
del siglo I al siglo III, pues oraban usando el nombre de Jesús. Y es que el nombre de Jesús ya en los evangelios era una manera sanadora de poder recibir del Señor tanto. Recordemos como Bartimeo el ciego, cuando al borde del camino decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús pronunciaba el nombre de Jesús. Y esa frase, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, la usaron para irla repitiendo los primeros cristianos como una oración sanadora. La repetían muchas veces: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque es que el nombre de Jesús es un nombre que sana. El solo pronunciar el nombre de Jesús, ya hay sanación en el corazón. Ya el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del 9 al 11, decía que Dios exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús es un nombre que ha sido exaltado. Pronunciar el nombre de Jesús muchas veces ya es sanador. Pronunciar muchas veces el nombre de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, dice: bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el cual debemos salvarnos. De hecho, el nombre Jesús traduce Dios salva, Yahvé salva. Eso significa Jesús. Por lo tanto, el pronunciar el nombre de Jesús era una manera muy especial de sentir sanación. El mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 23, habla el mismo Jesús: si piden algo al Padre en mi nombre, el Padre lo concederá. La oración al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo concederá. En el nombre de Jesús. Esa es la manera de orar al Padre en el nombre de Jesús. Y ese es el esquema que tenemos en las oraciones de la Santa Misa. En las oraciones de la Santa Misa es al Padre en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Por eso se anuncia o se invoca a la Trinidad en las oraciones de la misa. Al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que pidan en el nombre de Jesús se concederá. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 va a decir: todo aquel que invoque el nombre de Jesús se salvará. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús se salvará. Por lo tanto, miren ustedes que la oración del nombre de Jesús es una oración que para nosotros produce mucha sanación. Pronunciar el nombre de Jesús en el momento de la aflicción. Pronunciar el nombre de Jesús en el momento de la angustia. Pronunciar el nombre de Jesús en medio de la enfermedad. Jesús. Y por eso iban pronunciando ellos el nombre de Jesús todo el tiempo. La llamaban la oración del corazón. Esa oración se llama la oración del corazón. Y era enseñarle al corazón pensar en Jesús, adorar a Jesús, permanecer en Jesús, amar a Jesús, invocar a Jesús. Es muy importante todo lo que nos tiene que enseñar la Iglesia respecto a Jesús y a su santísimo nombre. El nombre de Jesús. Y miren ustedes que cuando rezamos el rosario, pronunciamos muchas veces el nombre de Jesús. El rosario es una oración donde pronunciamos el nombre de Jesús y meditamos cada misterio, que son los misterios que nos indican todo lo que Cristo hizo para salvarnos.
Por eso en la oración del rosario vamos pronunciando el nombre de Jesús. Y los primeros cristianos hablaban: Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten piedad de mí. Esas dos oraciones, Jesús, ten compasión de mí, y Jesús, ten piedad de mí, como bien decía también la oración de ese publicano que fue al templo a orar: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, se convirtieron en las dos oraciones más importantes. Entonces, para orar debemos pronunciar el nombre de Jesús. Pero a nosotros nos hace pronunciar el nombre de Jesús el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña a invocar a Jesús. Y tenemos que hacerlo de una manera, como hablábamos en la mañana, invocar a Jesús como aquel que está muy enamorado de Dios, enamorado de Jesús. Pronunciar ese dulce nombre con amor, pronunciar el nombre de Jesús con fe, pronunciar el nombre de Jesús con toda confianza. Por lo tanto, la oración va sanando nuestros miedos. La oración nos va llenando de confianza. La oración nos va liberando. Santo Tomás de Aquino, un dominico del siglo XIII, el dominico más brillante de todos los tiempos ha sido Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, italiano, y él decía que la oración debe ser confiada, debe ser recta, ordenada, devota y humilde. 5 características de la oración. Este santo dominico que escribió la Suma Teológica habla que la oración debe ser confiada. Y es que lo que más fallamos nosotros es en la confianza en Dios. Nos hace falta confiar en Dios. La oración tiene que ser confiada. Tiene que ser confiada. Confiar en que Dios me está escuchando. Confiar en que Dios me va a ayudar, que Dios me va a socorrer, que Dios me va a auxiliar. Santo Tomás dice: la oración tiene que ser confiada. Hay que confiar en la oración que siempre hacemos. De hecho, en la experiencia de la gran mujer de oración del siglo XVI, una monja carmelita, Teresa de Ávila, pues hacía muchas cosas que le agradaban a Dios, que le agradaban a Jesús, y le preguntaba Teresa de Ávila a Jesús si lo que ella estaba haciendo le agradaba. Todo lo que ella hacía, fundar monasterios, era una monja contemplativa, era una mística, era una mujer con una entrega total, y en el corazón sintió, es decir, una locución interior en el corazón, que el Señor le decía: todo lo que haces me agrada, pero lo que no me agrada es que no confías en mí. Eso le dice Jesús en esa locución interior a Santa Teresa de Ávila: no confías en mí. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Nos hace falta confiar en Dios. Y esa confianza la tiene que dar el Espíritu Santo a través de la oración. Primero, Santo Tomás dice: la oración tiene que ser confiada. Nuestra oración, en segundo lugar, tiene que ser una oración recta. De modo que lo que le pidamos a Dios sea lo que nos conviene. Porque es que la oración es pedirle a Dios lo que nos conviene. En la oración no podemos pedir cosas malas. En la oración no podemos pedir cosas equivocadas. En la oración no podemos pedir cosas que tal vez no nos convienen. Por eso se habla que la oración tiene que ser recta. Es decir, una oración que tenga que ver con que Dios manifieste su gloria, su poder y su amor, y presentarle las necesidades que tenemos en nuestra vida. La oración nunca puede ser para que a Él le vaya mal. La oración no puede ser que yo tenga más que el otro. La oración no puede ser para pedir: deme ese don que Él tiene y que yo no lo tengo. No,
la oración tiene que ser recta. Y para que sea recta, la oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu no guía la oración, no es correcta. La oración tiene que ser ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Mateo 6 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. En la oración hay un orden. Y el orden, por ejemplo, del Padre Nuestro es primero reconocer la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios. Y eso se llama oración de alabanza, de acción de gracias. Y luego sí, entonces, las necesidades que tenemos. El pan de cada día, el que nos perdonemos, el que el Señor nos libre del mal, el que el Señor no nos deje caer en la tentación. La oración tiene que ser, digámoslo así, ordenada. Y ese esquema lo tiene muy bien definido la renovación carismática. Porque primero la alabanza, la adoración a Dios. Porque primero tenemos que reconocer la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Y luego sí lo demás, las añadiduras, lo que necesitamos. Dios es un Dios de orden. La oración tiene que ser devota. Es decir, la oración tiene que ser amorosa. Porque la devoción o la piedad es un don del Espíritu. Y la devoción tiene que haber en la oración. No es una oración como sin ganas, sin confianza. No, tiene que ser una oración piadosa. Una oración que brote del amor. No tendremos esa devoción si el Espíritu Santo no nos da la devoción. El Espíritu Santo da la devoción, da el fervor. No es una oración de labios, tiene que ser del corazón. Tiene que ser una oración del corazón. Y la oración tiene que ser humilde. Uno a Dios no empieza a pedirle como ordenándole a Dios, jamás. Uno tiene que dirigirse a Dios ordenándole, sino pidiéndole con humildad. Si es tu voluntad, si es tu querer, Señor, te pido esto. Pero con el Señor no es como ordenándole, como exigiéndole, como hablándole fuerte. No, tiene que ser humilde. La oración del humilde traspasa las nubes y llegan al cielo. Es la oración humilde. Por lo tanto, miren ustedes que la oración, de acuerdo a lo que los apóstoles piden, enséñanos a orar, es tener una experiencia con Dios, un diálogo amoroso con Dios. Y la iglesia siempre nos ha enseñado, en sus grandes maestros de oración, cómo es que se ora. Por ejemplo, había un santo francés muy famoso, San Charles de Foucault, vivía en el desierto y él era ermitaño. Él vivía adorando a Jesús todo el tiempo. Bueno, eso es una vocación, no todos tienen esa vocación. Y él le preguntaban, cuando le preguntaban, como era el gran contemplativo, que cuál era la mejor oración, ya que él se la pasaba orando, adoraba al Santísimo hasta 14 horas en el día. Y entonces le preguntaban cuál es la mejor oración. Y él decía: la que se hace con todo el amor. La oración que se hace con todo el amor. Esa es la oración que a Dios le agrada, la que se hace con amor. Cuando tú en la oración colocas amor. Y el amor es saber ese diálogo amoroso con aquel que nos ama. Decía Santa Teresa de Ávila. La oración es orar con aquel que sabemos que nos ama. Por lo tanto, ese diálogo con Dios es un diálogo de amor. Hay que saber dialogar con Dios con amor. Miren ustedes cómo la oración que sana el miedo y las demás heridas que tenemos nos hace a nosotros entonces hacer una oración desde el corazón, pronunciando el nombre de Jesús y pidiendo con fe, teniendo confianza en el Señor. Ahora bien, otra cosa que pidieron los apóstoles fue la fe. Dos cosas que pedían los apóstoles: enséñanos a orar
enséñanos o aumentanos la fe. Enséñanos a orar y aumentanos la fe. Fueron las dos cosas que pidieron los apóstoles, como también es lo que pide la iglesia. Aumentanos la fe, enséñanos a orar, aumentanos la fe. Lucas 17:5, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Papa Francisco, en una de sus catequesis decía, el gran enemigo de la fe no es la inteligencia como se piensa, no es la razón como piensan algunos. El enemigo de la fe es el miedo. El enemigo de la fe es el miedo. Y eso es algo interesante lo que dice el Papa, porque ese miedo no nos va a permitir tener una confianza en el Señor. La fe es muy importante, porque la fe es lo contrario al miedo. Y el miedo debemos nosotros sanarlo. Y la Biblia nos va enseñando cómo aprender a sanar el miedo a través de la fe. Cuando Dios llamó a Adán y a Eva después del pecado, ¿dónde estás? Adán le dijo, nos hemos escondido porque te tenemos miedo. Por eso la fe nos hace volver al encuentro con Dios, para no tener miedo de Dios. Para no tener miedo de Dios. La fe nos hace quitar el miedo. Y por eso la fe nos hace acercarnos al Señor de una manera diferente. Hay un texto bíblico en San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, donde se habla cómo Jesús sanó el miedo de los apóstoles. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Y se levantó un fuerte huracán. Y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Este es un texto precioso, porque miren que los apóstoles, que la mayoría era del lago de Tiberíades, allí vivían cerca del lago, conocían bien el lago y sabían de tempestades en el lago. Pero hay un momento donde el Señor permitió que esa tempestad fuera diferente. Fuera diferente porque esa tempestad hizo salir los miedos más profundos que tenían los apóstoles. Porque ni ellos sabían que tenían ese miedo al lago. ¿Y qué hacen cuando ven que esa barca casi se hunde? Empiezan a hablarle a Jesús. Maestro, ¿no te importa que nos vamos a hundir? Y vemos aquí cómo el Señor primero le habla al lago. Es decir, tiene el poder y la autoridad sobre la creación. Jesús es el que tiene la autoridad y el poder sobre la creación, porque Dios es el creador de todo. Cristo es la palabra creadora. Primero le habla al caos y al desorden, a la tempestad. Porque en la tempestad no van a entender los apóstoles el mensaje de Jesús. Primero es traer calma. Y luego sí le habla a los apóstoles y les dice por qué no tienen fe. El Señor primero calla las tormentas y luego les habla a los apóstoles. Es muy importante. Lo que hace el primero el Señor es calmar las tempestades para que la palabra luego la podamos entender. Porque en medio de una tempestad, digamos lo que esa tempestad refleja problemas, dificultades, estrés, unas preocupaciones profundas. Cuando uno tiene un estrés muy grande, una preocupación grande, uno no escucha, no oye.
porque está en algo que le supera. Y los apóstoles experimentaron que había algo que le superaba. Y era el miedo, porque había tempestad. Pero el Señor permitió eso ¿para qué? Para que ellos sanaran esos miedos profundos, porque estos apóstoles tenían que predicar el evangelio por todos lados. Y cualquier miedo no los iba a detener ante la predicación del evangelio. Es importante entonces saber despertar a Jesús. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona dice: ¿por qué llegan las tormentas a nuestra vida? ¿Por qué sentimos que nos ahogamos? Porque hemos dejado dormir a Cristo. Así que dice San Agustín: despierta a Cristo para que te defienda. Es decir, dialoga con Cristo, busca a Cristo, porque lo hemos dejado dormir en nuestra vida. Es decir, nos hemos olvidado de Él. Los apóstoles recordaron: aquí viene Jesús con nosotros, vamos a despertarlo. Y por eso el Señor obra, porque lo despertaron los apóstoles. San Agustín dice lo mismo: todas estas tempestades llegan porque hemos dejado dormir a Cristo. Es decir, no lo hemos buscado, no lo hemos dialogado con Él, no le hemos pedido la ayuda. Miren ustedes cómo entonces el miedo se va sanando cuando nos acercamos a Jesús, cuando dialogamos con Jesús. Porque lo primero que Él hace es calmar la tempestad, calmarnos. Lo primero que uno tiene que hacer es calmarse, porque en la zozobra no podemos ni escuchar ni podemos pensar. En la zozobra ni podemos ni pensar ni podemos obrar. Los apóstoles primero tuvieron que ver la mano poderosa de Jesús para calmar todo. Y luego, si el Señor dice: les hace falta la fe. Les hace falta la fe. Aún no tenéis fe. Por eso los apóstoles fueron acumulando tantas cosas que se preguntaban: ¿realmente no tenemos fe? Nos hace falta que la fe crezca. Y es que la fe es una virtud teologal que va creciendo, que se va desarrollando. Y el Señor la compara como con una semilla pequeña de mostaza, y que va creciendo. Es una semilla muy pequeñita, se siembra y luego va creciendo un arbusto para que esas ramas puedan darle abrigo o refugio a los pajaritos y a las aves del cielo. Muy importante entonces saber que la fe tiene que crecer. Y precisamente, Evangelio de San Lucas, en el 17, capítulo 17, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor le dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a aquella morera que se arrancara. Entonces miren ustedes que la fe tiene que crecer. La fe tiene que crecer. La fe tiene que crecer porque, como es una virtud del que da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace crecer todo para que se manifieste en la iglesia un poder que cada vez se va haciendo más grande. Y va ocurriendo a través de la fe, la esperanza y el amor. Las tres virtudes van creciendo. El amor va creciendo en nosotros. En Dios el amor es pleno, pero en nosotros no. En nosotros tiene que ir un proceso de acrecentarse más. Lo mismo la fe tiene que acrecentarse. La esperanza tiene que acrecentarse. ¿Cómo entonces? Como el Señor hoy le ha enseñado a los apóstoles, yo creo que esas dos cosas debemos pedirlas siempre, todos los días. Señor, enséñanos a orar, aumentanos la fe. Esa petición de los apóstoles me ha apropiado como de esas dos peticiones, y siempre le pido al Señor: Señor, aumenta mi fe y enséñame a orar. Porque es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar, y es el Espíritu Santo el que aumenta la fe en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a sanar? Orando más. ¿Cómo vamos nosotros sanando el miedo? Teniendo más confianza en el Señor, teniendo más fe en el Señor. Son tiempos para acrecentar
estas virtudes teologales, porque en el momento de la gran tribulación tenemos que tener una fe confiada en el Señor, una fe total en Jesús. Son tiempos para tener una fe de esas, una fe que sea capaz de vencer cualquier tempestad, una oración que sea capaz de sentirnos abrazados por Dios aún en medio de la tormenta que vamos viviendo, porque se convierte el Señor entonces en el refugio que debemos nosotros tener. Y delante de Jesús es donde uno sana todo. Delante de Jesús, tanto en la celebración eucarística, que es el culmen, que es lo más central de todo, pero luego de la Eucaristía, de la Santa Misa, nosotros continuamos en adoración a Jesús porque se queda en el sagrario. Por lo tanto, la adoración eucarística no está separada de la Santa Misa. La adoración eucarística es la continuación de la contemplación de Cristo que tenemos en la Santa Misa, pero que como es un eterno presente en Dios, continúa la presencia de Él para ir caminando con Él. Y por eso la reserva eucarística está dada para los enfermos, por eso tenemos la reserva eucarística, y para que Jesús sea visitado y contemplado. Por eso se nos invita a adorar más a Jesús. En la celebración eucarística comulgamos a Jesús y lo adoramos. Y es que la adoración eucarística nos va enseñando a nosotros a tener una paz muy grande. Lo que hace Jesús cuando lo visitamos a Él, el ser expuestos ante un derroche de tanta luz y de tanto amor, y eso nos da paz. Si queremos experimentar paz en el corazón, contemplemos a Jesús en la Eucaristía, en la misa y en la continuación de acción de gracias, que es la adoración eucarística. La contemplación de Cristo nos hace experimentar que el amor de Jesús lo vale todo, porque es Él allí dándose completamente en un amor absoluto. Y allí donde encontramos la verdadera fidelidad y la lealtad de un Dios que siempre nos está esperando. Es el Rey que no tienes que sacarle cita. Es la persona más importante donde no tienes que buscar intermediarios. Es decir, ya está Jesús allí esperándote en la capilla. Vas cuando lo necesitas y Él te espera siempre. Él te espera siempre. Por eso el momento más sanador para nosotros es la Santa Misa y la adoración eucarística. Para nosotros eso es fundamental. Para la renovación carismática eso es esencial. La celebración eucarística y la adoración de la Eucaristía. Contemplar a Jesús, ver a Jesús, adorar a Jesús, quedarnos con Jesús, perder el tiempo con Jesús. Perder el tiempo entre comillas, porque cuando le preguntaban a un gran teólogo, Karl Rahner, que fue uno de los que influyó bastante en el Concilio Vaticano II, era un gran místico, y le preguntaban, bueno, ¿y qué es contemplar? Es perder el tiempo con Jesús. Porque miren que a veces vamos perdiendo el tiempo en las redes sociales. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo perdemos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo perdemos en la televisión? ¿Cuánto tiempo perdemos en el ocio? Y entonces Rahner decía, es perder el tiempo con Jesús, es decir, quedarte con Él siempre. Es eso, es perdernos en Él completamente. Yo creo que son tiempos donde debemos volver a la Eucaristía y darle como esa centralidad en nuestra vida, y ahí viene la sanación absolutamente para todo, para el miedo, para la soledad, para la intranquilidad, para la incomprensión. Es en la presencia de Jesús donde nos vamos salvando, donde nos vamos restaurando, donde el Señor va haciendo nuevas todas las cosas. Por lo tanto,
Mis queridos hermanos y hermanas, qué importante entonces en este momento poder experimentar que ese miedo que yo experimento en muchos momentos tiene una solución, y es acercarme a Jesús. Que ese miedo que me paraliza tiene una solución, y es buscar a Jesús. Que ese miedo que me hace daño, miedo a tantas cosas. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, a la enfermedad, al desempleo, y es muy natural sentir miedo. De hecho, el miedo es una emoción que está en nuestro cuerpo, y hay un miedo que Dios ha creado en el cuerpo humano como un mecanismo de defensa. Cuando algo nos produce miedo, cuando vemos algún peligro, eso nos hace retroceder. Pero no es de ese miedo que debemos sanarnos, porque eso ya está en nuestra manera de supervivencia. El miedo nos hace cuidarnos. Ese miedo es un miedo que no hace daño. Pero hablamos de los miedos crónicos, de los miedos que se han convertido en heridas, en miedos que nos han paralizado por las experiencias negativas que hemos tenido. Y solo se puede sanar con la fe, solo se puede sanar con la oración. Realmente debemos ser personas de mucha oración. Nos hace falta más oración, y aprender del pueblo de Israel a orar más, a orar más. Debemos aprender que la oración no es un momento, que la oración no es un ratico o un espacio, no. La oración es un estilo de vida, es un modo de vivir nuestra vida de cristiana. Por ejemplo, si los primeros cristianos practicaban el pronunciar el dulce nombre de Jesús, nosotros podemos pronunciar el nombre de Jesús todo el día, aún si estamos trabajando, aún si estamos laborando, podemos pronunciar el nombre de Jesús. Y eso no te va a quitar tiempo para hacer tus labores. El pronunciar el nombre de Jesús no te quita el tiempo para las labores que estás haciendo. Y eso hacían los padres del desierto. Iban trabajando la tierra o lo agrícola, iban pronunciando el dulce nombre de Jesús. Y entonces su vida era una constante oración. El problema es que nosotros hemos separado oración de vida ordinaria. O sea, la oración tal vez la dejamos es para cuando venimos al Pawichi, o en algún momentico para presionarme en la mañana, o una pequeña oración que hago, y entonces desconectamos la oración de nuestra vida cotidiana en las 24 horas. No podemos desconectar la oración de nuestra vida diaria. Podemos orar mientras vamos caminando, mientras vamos en el colectivo, en el micro, cuando vamos y estamos laborando en la oficina, en el trabajo, en el campo, en lo que sea, vamos orando, pronunciando el nombre de Jesús, y va produciendo en ti un efecto sanador, sanador. Debemos aprender este tipo de oración. El santísimo nombre de Jesús, el nombre de Jesús por el cual seremos salvos, por el cual no hay otro nombre dado bajo el cielo y la tierra, y ante ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Practica este tipo de oración. Es una súplica permanente. Oren sin cesar. San Pablo siempre le va a decir a la comunidad de los filipenses: oren sin cesar, oren sin cansarse, oren ininterrumpidamente. El problema está en que la oración nuestra se vuelve muy frágil, muy pequeña, se vuelve poca la oración. Pero cuando realmente el corazón no se separa de Jesús, tenemos que llegar a ese nivel de oración, a no separarnos de Jesús ni un instante. Porque el corazón no duerme, el corazón no duerme, siempre está trabajando el corazón. Hay que enseñarle al corazón a orar, hay que enseñarle al corazón a orar. Y eso se va creando un ambiente espiritual. No separes la oración de tu vida ordinaria.
Desde que amanece hasta que anochece, puedes pronunciar siempre el nombre de Jesús y será de gran bendición el nombre de Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, la fe vence el miedo. La oración vence el miedo. Son tiempos para no tener miedo, sino para confiar en el Señor. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a creer en sus promesas. Vamos a saber que si el afligido invoca al Señor, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. No podemos dejar que la vida nos vaya entrando como en un remolino, como en un torbellino de preocupaciones, de angustias, de situaciones que resolver. No, tenemos que ir más adelante que todas esas situaciones. ¿Cómo? Creyendo más en Jesús, experimentando más su dulce presencia, teniendo una experiencia de Él, orando más, buscándolo más. Busquemos al Señor mientras se pueda buscar. Busquemos al Señor mientras lo podemos encontrar. Nuestro corazón tiene que estar anhelante, como dice el Salmo 62. Mi alma madruga por ti, Dios mío. Mi alma madruga por ti. Qué hermoso que podamos levantarnos 10 minutos o 15 minutos antes de lo que estamos acostumbrados a levantarnos y a no comenzar el día así como de buenas a primera. No, comenzar el día para dirigir nuestros pensamientos hacia aquel que nos ha creado. Comenzar el día entregando las situaciones que nos van a afectar tal vez durante el día. Pero es que la oración ya nos hace adelantarnos a muchas cosas que van a suceder, pero estarán bajo el control de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y así vas adquiriendo un ritmo de oración, un ritmo de poder orar más, un ritmo de poder confiar más. La confianza en el Señor se adquiere cuando tenemos la capacidad de ensanchar el corazón y de deleitarnos en las cosas de Dios, de deleitarnos en la oración, en la alabanza, en la acción de gracias, en la contemplación, en la adoración al Señor. Y el gran maestro es el Espíritu Santo. Es el maestro que nos enseña a contemplar. El Espíritu Santo es el gran maestro en la oración y en la contemplación. El Espíritu Santo nos enseña a orar. Y San Pablo va a decir, no sabemos orar, pero viene el Espíritu y nos hace orar de una manera que nosotros nos imaginábamos. Hace brotar la alabanza, las palabras, los gestos, las acciones tan importantes.